Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo del podcast Tiempo de Bienestar. Desde, como siempre, los estudios de Cielo un Elefante. Hoy día, como hemos tenido en nuestros 4 capítulos anteriores, tenemos un súper invitado. Él es Andrés, ¿ya? Kinesiólogo, ¿ya? Equinoterapeuta y capacitador para ecuestres, ¿ya? Un nombre medio extraño que vamos a ir conversando para que él nos vaya contando. Bienvenido, Andrés, un gusto tenerte acá, ¿ya? Muchas gracias, Rodrigo. Así que partamos inmediatamente. Cuéntanos un poquitito esto ¿cómo llegaste desde la kinesiología al trabajo con caballos? ¿Cómo fue ese proceso para conocerte un poco a ti personalmente? Ya, súper. Mira, es una pregunta bien entretenida porque la verdad es que uno a veces busca distintos tipos de desafíos también y el estar encerrado a veces en 4 paredes puede ser un poco choqueante. Hoy en día uno está buscando distintos tipos de formas de trabajo para lograr los mismos objetivos. Ujú. Yo creo que la diversificación de cómo uno puede trabajar, la diversificación del aprendizaje también es clave. Entonces, buscar distintos tipos de opciones está el mundo ecuestre, el equinoterapéutico, el cual nos lleva a que los chicos puedan trabajar de distintas maneras cosas que todos queremos para su rehabilitación. Pero Exacto. también es un complemento desde lo natural hoy en día, un mundo tan tecnológico que no es malo, No es malo, no. pero le hace bien volver a esto. ¿Y de dónde surgió ese interés? Porque uno dice, claro, hay mucho relacionado con lo que es la terapia asistida con animales, ¿ya? Tenemos canoterapia, felinoterapia, delfinoterapia, ¿ya? Y surge la equinoterapia. ¿Dónde está la génesis? Es decir, ¿tú tenías algún acercamiento o en realidad fue una cosa que surgió desde una búsqueda? ¿Cómo llegaste a esto, Andrés? Mira, en verdad es bien entretenido esta búsqueda porque tampoco fue tan buscada, sino que hoy en día muy similar a como estamos conversando hoy en día, se dio la opción, se dio la teoría. Yo tenía un amigo que trabajaba en el centro de la granja de hipoterapia, Ujú. preguntando, conociendo, tenía ya esa intriga también por el mundo animal y se dio la opción de generar un proyecto de la nada, ya estaban los caballos, pero realmente era cómo lo introducíamos dentro de un proyecto educativo, dentro de la educación, dentro de la rehabilitación, y ahí empezamos a estudiar, a capacitarnos también, y a generar este proyecto tan lindo. Exacto. Y una pregunta, es decir, equinoterapia, porque siempre uno sabe, está como acreditada, requiere una formación, porque a lo mejor hay mucha gente como tú, como yo, que son distintos tipos de rehabilitadores, digámoslo así, que tal vez tienen algún interés en esto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo está en Chile? ¿Normado o no normado? Bueno, en Chile la norma parte desde el Ministerio de Desarrollo Social, ya que si yo voy al Ministerio de Salud, hay profesionales que cómo lo incluyo a nivel legal. Por ejemplo, el tirador, un personal ecuestre. Para yo tener mi centro y poder realizar todo esto, necesito también que haya una validación, ¿ya? Si voy a lo pedagógico, estoy sacando gente, ¿cierto?, afuera también. Exacto. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social logró normarlo y pudimos incluir ahí, yo me incluyo también, yo no Por estuve en esa supuesto, batalla, por supuesto. pero todos los que nos gusta esto, hay que decirlo de esa manera, para poder realizarlo esto de mejor manera a nivel normal. Por ejemplo, en los colegios está parte del CEP, parte del PIE también, proyectos educativos. Ya a nivel de salud tenemos distintos programas de rehabilitación que puede ser en centros privados, por ejemplo, municipales también, y a nivel de hospitalario también incluso hay acercamiento. De hecho, en Europa para el COVID se hizo una propuesta, no me acuerdo hoy en día cuál es, pero lo pueden buscar ahí Sí, sí, nuestros por amigos supuesto. siempre. Los invitamos ahí que lo Exacto. googleen ahí. De rehabilitación para el personal también, a nivel psicológico, de tanto estrés de combatir la pandemia. Mm. Entonces, la norma vigente en Chile nos deja que se pueda realizar la terapia de manera particular, no de la manera que quisiéramos. Hoy en día también está ahí el mensaje, porque FONASA, lo que es la ISAPRE, no está porque es una terapia complementaria, no es persona a persona, no es el fonoaudiólogo paciente o usuario, mejor dicho, Ujú. y no es el kinesiólogo usuario o la profesión que queramos dar como ejemplo, sino que hay un intermediario que es el caballo. Entonces ahí esa lucha y esa batalla también hay que buscarla para poder lograr que los chicos también puedan tener todos los beneficios que llevan los planes de salud también. Perfecto. Y en términos de cantidades de centro de quinoterapia, tú has hecho todo el camino, ¿ya? ¿Existen opciones o está solamente centralizado aquí en Santiago? Yo sé que tú perteneces a todo este grupo, entonces también para que la gente sepa, porque a veces desconoce, le suena, a veces tal vez lo ha visto, no sé, como estábamos conversando en YouTube, en Google.
pero no sabe que tal vez a 2 cuadras de su casa se encuentra con un centro de eso, que tiene atenciones tal vez gratuitas o mediada por las municipalidades. ¿Cómo es eso, Andrés? Cuéntanos un poco. Claro, o sea, bueno, la búsqueda del centro siempre viene, nunca ha sido lamentablemente como primera opción. Ujú. Siempre los chicos, y la idea es generar ahora que parta a ser un poquito de primera opción, porque a veces van por muchos centros y les cuesta encontrar a alguien que le ofrezca este pack, este conocimiento, esta experiencia nueva para ellos, lo cual sería la equinoterapia. Pero hay de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, hay centros militares como el Granadero, si no me equivoco, todavía está realizando, ¿ya? Pero de todas maneras también tenemos San Bernardo, Santiago Centro, eh, La Reina, por ejemplo, clubes de equitación que también comparten a nivel equinoterapéutico, no todos, pero hay varios que están entrando a esa opción porque hoy en día tenemos que tratar de ayudarnos entre todos. Yo creo que esa es una misión muy importante para poder mejorar esta interacción, ya que el caballo en sí nos da un montón de beneficios que, bueno, creo que Nos los vamos a ir vamos. viendo, pero es importante también llegar a ese punto. Perfecto, perfecto. Mira, entonces lo importante es invitar a la gente que tal vez desconoce un poco de esto, ¿ya? Que pueda buscar información, y la idea es que este capítulo en particular sea de divulgación y quizás genere esta búsqueda inicial como una posibilidad, ¿ya? Y ahí vamos a ver también todos los beneficios que eso trae. Partamos con una pregunta inmediatamente para que la gente sepa. ¿Cómo podemos definir qué es la equinoterapia, ya? Y cuál es la base que la explica, que la sustenta para que la gente, porque mucha gente tal vez va a decir, esto es como subirse arriba de un caballo y no es eso. Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos explique un poco cuáles son los fundamentos de esto, Andrés? Ya, perfecto. Bueno, la equinoterapia claramente si lo dividimos, tenemos el caballo y tenemos una terapia, pero es una terapia complementaria, o sea, es un complemento no solo en el nombre, sino que desde su ejecución, porque el caballo en sí me trae un beneficio que otros animales no, ¿cierto? Como tú decías, Ujú. hay terapia con perros, por ejemplo, pero también el equino de por sí me va a entregar otra dimensión, que es pues, su movimiento. Entonces, no solo el pasear, no solo el caballo que vaya caminando, sino que ese caminar me trae un beneficio y también tiene que ser bien ejecutado. Por ejemplo, cuando uno ve la terapia, no lo ve directamente con montura, a menos que quiera trabajar algo específico que lo podemos comentar después. Ujú. Pero busca que sea lo más cercano al caballo por su temperatura corporal, por ejemplo, y que va sustentando ahí a nivel fisiológico, ¿ya? Tenemos 38 grados más o menos como promedio de temperatura corporal, lo cual me ayuda a mi vasodilatación periférica, calor corporal con el chico también, ese acercamiento y ese vínculo que tienen que tener. Ya el movimiento del caballo en sí hace que mi propia cadera se vaya moviendo, ya y genera un movimiento tridimensional, lo cual hace una estimulación completa. Exacto, exacto, perfecto. Ahí se va entendiendo. Y inmediatamente vinculémoslo con eso, porque mucha gente cree, a lo mejor fue la génesis, de que la equinoterapia es como exclusiva y excluyente para personas con trastornos motores, ¿ya? Ya, Desde tu experiencia, Andrés, ahí para que abramos un poco este abanico y la gente sepa no solamente lo que tú estás describiendo, sino los beneficios y a quién va destinado o orientado. ya, perfecto. Esa pregunta es muy buena porque el nombre hipoterapia en sí hace una reflexión a lo físico. Yo la hipoterapia la puedo separar en hipoterapia pasiva, que es cuando no hay un control de tronco y yo tengo que subirme, ¿cierto?, con el chico para que evitar caídas, pero principalmente hacer correcciones posturales para que este movimiento del caballo me dé todos los beneficios que son, ¿ya? Y está la hipoterapia activa, que va en la parte física también, pero donde yo busco distintos movimientos como equilibrio, coordinación, fuerza muscular, modulación del tono ya muscular, pero el equino es tan amplio que está la equitación terapéutica, está el volteo, la equitación adaptada, está el deporte paraecuestre también. Entonces yo lo voy dividiendo en distintas áreas, pero esto es mucho más grande. Ya no es solo subir al caballo, sino que yo puedo trabajar desde abajo, el ir a buscar el caballo, pero va a depender cómo yo quiera plantear esta terapia para que el chico tenga todos los beneficios que yo quiero obtener en base a una evaluación previa, obviamente. Ujú. Pero esto va dirigido a chicos que pueden tener trastorno del espectro del autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, secuelado de accidente cerebrovascular, ya no estamos pasando una edad un Una edad poquito más mayor, grande, ¿cierto? claro, claro. Déficit atencional, por ejemplo, buenísimo, para evitar quizás tanta medicación a veces que está Mm. para mantenerse atento y Sí, concentrado. sí. Ya el solo subir al caballo ya me genera una situación de riesgo, entre comillas, o yo pienso que es riesgoso, hace distintos tipos de estimulación. La base de sustentación, que yo estoy aquí, ¿cierto? Claro. Está fija, ya pasa a ser una base de sustentación móvil. Móvil, exacto. Entonces,
todo este desequilibrio hace que mi cuerpo se fije y centre su atención y concentración, aparte de todo lo físico y muscular que pasa. Entonces, de por sí ya estoy abordando, ¿cierto?, trastorno de déficit atencional. Déficit específico del aprendizaje también podría abordarlo, porque no solo los kinesiólogos podemos trabajar acá. Tenemos profesores, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, por ejemplo, y podemos abrir el abanico mucho más también. Perfecto. ¿Y qué pasa con las personas mayores? Porque, claro, estamos llegando como hasta la adultez, digamos, Claro. pero ¿qué pasa? Porque lo que tú estás diciendo de estos ajustes, de este movimiento, de esta temperatura, ¿qué pasa con la persona mayor que tiene esta fragilidad, esta pérdida de masa muscular, estas dificultades en la motilidad? ¿Cuál es tu experiencia o si tienes experiencia o conocimiento en relación a eso, Andrés? Mira, yo cuando estaba en el centro hicimos poquitas intervenciones con adulto mayor, ya principalmente el acercamiento de ellos, porque muchos, a veces vamos a tener un adulto que le encantaron los caballos, gente de campo, ya que tiene harta experiencia, pero ya el acercarse a buscar el caballo, si yo hago una sujeción, por ejemplo, desde la jáquima, lo llevo, lo vamos trasladando en conjunto, estamos haciendo una interacción, estamos trabajando desde su psicología, su motivación, porque también tenemos que asumir que en la adultez uno va perdiendo ciertas distintas cosas, ¿cierto? La fragilidad de por sí, síndromes geriátricos nos van a dar eso, pero el adulto ya al acercarse al caballo, el hacer cariño, por ejemplo, al animal, ya le está dando otra visión, otra motivación. Entonces uno tiene que trabajar en base a la motivación con la equinoterapia. Me gustan los caballos, quiero ir, los quiero ir a ver, perfecto. ¿Qué tengo que hacer para ir? Y ahí ya estoy haciendo un cambio de switch completo, el cual nos está dando más tiempo de vida incluso. Desde ese punto de vista estaríamos trabajando la salud mental, entonces las personas inmediatamente. Exactamente, el bienestar, El tiempo de bien, bienestar, ¿cierto? exacto, que un poco apuntamos a eso. Me queda muy claro ese proceso. Y en relación a lo que significa el caballo, y para que nos cuente un poco tu experiencia, porque claro, no estamos hablando de un animal grandote, entonces me imagino un niño con autismo, alguien con trastornos motores, o una persona que tenga estos problemas en términos de relación o socialización. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque tú muy bien declarabas que no es llegar y subirse al caballo, hay todo un proceso. Si nos puedes contar eso para que la gente un poco pueda imaginar Sí. qué significa eso, Andrés. Ya, por supuesto, nosotros cuando comentamos esto, generalmente estamos hablando entre adultos. Exacto. Y para tener un poquito la relación, quizás como que un elefante se acercara a mí. Entonces, desde ese margen yo tengo que comprenderlo, que el acercamiento de un niño no puede ser desde abajo hacia la cabeza del animal, porque realmente yo voy a ver dientes, ¿cierto? Voy a ver una cabeza gigante y se va a mover, porque claramente es un ser vivo. Exacto. Entonces, ese acercamiento tiene que ser vinculado de una manera positiva, quizás de una altura, ¿cierto? Tenemos rampas asociadas cuando trabajamos para que los chicos sea más fácil subir y bajar también. Pero ese acercamiento es clave, o sea, el tocar el caballo no es solo subir, sino que es todo un vínculo de conocer cómo se llama, buscar una interacción, si es que tenemos autismo, ¿cierto? Un Ujú. poquito más de contacto ocular. Y el otro beneficio que tiene es que yo estoy a la par, ¿cierto? Estamos los dos sentados aquí, pero cuando el niño está en el caballo, queda a la altura, cuando el adulto está en bípedo. Y la comunicación pasa a ser distinta. De hecho, se ha visto, está comprobado que funciona. Hay chicos que tienen TEA que son no verbales, empiezan a gesticular mucho más. O también en base al movimiento. Por ejemplo, cuando uno se acostumbra a andar, porque te están tirando, ¿cierto? En ese momento, ¿qué pasa con el chico que es no verbal? ¿Cómo hace cuando pare y quiere avanzar? Empieza a buscar gestos, estímulos, movimientos asociados. Entonces ahí es súper entretenido ver esa reacción porque es emocionante para uno como terapeuta, pero para el papá también es increíble. O sea, hay papás que han quedado, pero... Bueno, tengo la experiencia de varios papás con esas mismas condiciones que le he sugerido, porque conozco un poco tu trabajo y el trabajo de otras personas del área, y en realidad sí puedo aseverar con hechos y con evidencia que ocurre eso, ¿ya? Hay una mejora en el amplio sentido de la palabra, no solamente en las conductas motoras, que es un poco el sesgo que tal vez la gente puede tener, Exacto. pero va por esa línea. ¿M? Y tú planteaste algo, Andrés, también muy interesante. ¿Hay una limitación para formarse? Porque tú hablabas de terapeuta, docente, fonoaudiólogo, a lo mejor enfermera. ¿Hay alguna Claro. limitación o tienes que ser kinesiólogo o no existe una limitación en términos de la formación? No, a nivel formativo no, de hecho el abanico es súper grande, hay distintos tipos de fundaciones que ofrecen diplomados, por ejemplo. Yo trabajo principalmente con un OTEC que hace capacitaciones en base a la norma CENSE Ujú. para la introducción pedagógica principalmente, donde ahí entra todo este abanico de personas que hemos conversado. Pero también, claro, diplomado, la Universidad de Chile lo estaba realizando también, se van a generar nuevos cursos, distintos tipos de capacitaciones,
Porque es transversal. O sea, hay cosas que yo necesito comprender y abrir mi mente para trabajar. Yo desde la kinesiología quizás puedo trabajar un rango, ¿cierto? Mm, Estoy trabajando rangos de movimiento, etcétera. Pero ¿qué pasa si a eso yo les voy dando un número? 1, ¿cierto? 2, 3. O exacto, voy haciendo una segmentación silábica. Por ejemplo, con una pelota la voy tirando hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ahí es el momento también donde lo multidisciplinario y lo interdisciplinario se tienen que combinar. Y ahí es donde tenemos que hablar todo el mismo lenguaje. Eso es lo bonito de la equinoterapia, donde yo no trabajo solo, sino que voy trabajando con un colega, voy conversando y vamos buscando a veces en conjunto, ¿cierto? Un estado de mejoría, por llamarlo de esa manera. exacto. ¿Y cómo incluyes a la familia en ese proceso? Que sabemos que el apoyo familiar es el 50% de la rehabilitación, es Sí. decir, sin un apoyo familiar, digamos, bastante sólido, son un poquitito más difíciles esos procesos. Sí. ¿Cómo es esa llegada a la familia? ¿Cómo la sumas? Mira, la llegada a la familia yo creo que es clave desde el margen educativo, de la prevención. ¿A qué voy con esto? Yo de partida tengo que explicarle que no es un paseo a caballo, sino que es una terapia, el cual tiene beneficios, tiene normas también, pero también tiene rutinas, llego, saludo, etcétera, porque voy buscando un vínculo. Entonces, la familia tiene que ser el primer agente positivo que uno tiene que tener. Por ejemplo, medidas de seguridad, el casco. Ujú. ¿Cómo hago que un niño se ponga un casco? Sí, Cuando no quieren, ¿cierto? Hay una exacto, desregulación completa. Tengo que partir desde su base de interés. La entrevista, la anamnesia es clave. Saber qué le gusta, qué no, cuáles son sus colores favoritos. Pintamos el casco, lo rayamos, le pedimos a los papás que compren uno especial, que lo trabajen en la casa. Partimos con un gorro porque si tiene problema por el peso, la sensación, exacto. tengo que ir modificándolo. Pero son objetivos que tengo que ir logrando. La seguridad está ante todo, pero también va en un proceso donde esto me sirve para mi actividad de la vida diaria. Eso es lo que yo busco. Ese vínculo, ese contacto ocular que estoy teniendo entre el niño y el terapeuta, papás, colegio, ¿cierto? Vaya aumentando, sea un poquito más transversal y llevarlo después de lo educativo rehabilitación al deporte también, que eso es lo entretenido también que tiene esto. Exacto, exacto. Mira, qué interesante, ¿ah? Sigamos con algunas preguntas. Ya hablamos un poco cuáles eran los principios, los preceptos, tú hablabas de esta temperatura, de este movimiento. ¿Hay más hallazgos, así como desde la evidencia, que pongan así en efecto en relación a lo que tú conoces? ¿Qué más podríamos darle a la gente? Porque hay muchos, tú sabes que cuando hay una terapia que se llama como terapia alternativa, la gente tiene algunos recelos, ¿ya? ¿Qué les podemos decir a ellos para que tengan la tranquilidad de que es un proceso que tiene una evidencia, que hay una base? ¿Qué podemos decir ahí, Andrés? Mira, yo creo que esa pregunta es clave nosotros para el modelo formativo, también de uno como equinoterapeuta, pero también de las familias. Entonces, yo tengo que saber que esto va en base, partimos por la temperatura del caballo, si es que tomáramos 3 ejes. Temperatura corporal, 38 grados, nosotros basal va en 36 aprox. Hoy en día hay una cultura de temperatura, Sí, ¿cierto? sí, De exacto. que todos la manejamos un poquito. Entonces, tengo ahí eh, tengo un apoyo a nivel de riego sanguíneo, ¿cierto? Vasodilatación periférica, aumento del flujo, solo con el contacto de piernas, ¿ya? Ese calor también me da una sensación de confort, ya que generalmente cuando uno, ¿qué pasa con el calor? Cuando tengo un guaterito, me acerco, ¿cierto? Exacto. La vinculación está, mediante estudios, se asemeja a ese calor corporal un poco al vientre materno, conjunto con el movimiento. Y eso le da una calma a los chicos también, que es importante. Uno incluso con el caballo dato freak nomás, Sí, pero a veces uno para que se calme dice, "Shh". Pero ¿qué pasa con las válvulas sanguíneas cuando están en el vientre? Shh, shh. tienen ese Tiene exacto. ese sonido. Entonces va dando una calma, ¿cierto? Donde yo ya puedo trabajar con un chico que lo más probable quizás quiera salir corriendo. Estamos hablando, Sí, quieren jugar, ¿cierto? exacto. Yo ya estoy dando ese estímulo por el movimiento del caballo. El caballo tiene un margen de 100 a 120 pasos por minuto, ¿ya? Lo cual le da una ritmicidad, un estímulo constante. Entonces, ¿qué pasa? Necesito moverme, necesito regularme. Vamos avanzando, nos vamos moviendo. Si es que yo quisiera trabajar, por ejemplo, desde la parte del tono muscular, tengo el calor, relajo el tono, ¿cierto? Exacto. Lo modulo. Pero si yo lo quiero subir, aumento el paso. El caballo tiene 3 aires. Uno trabaja desde la base que es el paso, pero también puedo llegar al trote, puedo llegar al galope, dependiendo todo Del objetivo que tú tengas. del objetivo Exacto. claramente y las habilidades que vaya generando el chico. Entonces tenemos esa arista y el movimiento tridimensional que lo tocamos un poquito antes al Exacto. principio, pero es un movimiento que, como dice, ¿cierto? Anterior, posterior, laterales, tengo rotaciones también, y cuando el caballo da el paso, yo voy moviendo, me voy moviendo, ¿cierto?
este movimiento que llega hasta del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central me va dando la forma como tiene que ser la marcha. La cadera va basculando, ¿cierto?, hacia este Exacto. movimiento, y ese movimiento va hacia mi cerebro. Por eso es muy importante, nosotros como quienes terapeutas decimos no podemos trabajar con un caballo cojo. Mira, sí, obvio. Claro, porque me va a dar una información a mi sistema nervioso central que no Errada, es la adecuada, claro. exacto. Sí. Y por eso si trabajamos desde la neuroplasticidad es clave. Yo puedo trabajar en piso, por ejemplo, marcha con el chico, perfecto. Nosotros nos agachamos, trabajamos, ¿cierto?, para adecuar las fases de la marcha. Pero esto, si yo lo potencio arriba del caballo, andamos cierta cantidad de tiempo, bajo, hago marcha, un circuito psicomotor, por ejemplo, subo de nuevo, estoy trabajando ya mucho más amplio. Entonces, calor corporal, ritmo y movimiento tridimensional me da muchas herramientas para trabajar. No, yo creo que es muy claro para la gente para que entienda, porque a veces dudan un poco y es bueno el hecho de que tú lo presentes. Y en términos de los beneficios que tú has visto desde la experiencia, desde tu empiria, ¿no? Si nos puedes contar un poco así como eventos hechos, a lo mejor piensas en nombres así, Claro. siendo respetuoso, ¿qué es lo que tú has visto en términos de tu experiencia? O sea, he visto desde, siendo me da una hipotonía pero bien compleja, allá tener un mejor modulación del tono, generar marcha. Yo como kinesiólogo que los chicos caminen en un objetivo claro que tengo. Y de las familias, Exactamente. sí. La emoción ahí y realmente en el centro, por ejemplo, yo que ya no estoy trabajando ahí presentemente, sino que ya estoy en el área más de capacitación, que los voy a ver de vez en cuando, su asesoría o lo que sea necesario, pero hay chicos que 10 años y en los 10 años han tenido logros. Porque ese es el tema, no es solo andar, como lo Sí, mencionábamos, sino que es terapia, es constante. Todos los que trabajamos en base del sistema nervioso central sabemos que esto es un tiempo largo. sí. Entonces, hay logros que son muy importantes. Lo verbal, por ejemplo, cuando están trabajando los chiquillos fuera, uno está al lado también escuchando. Y realmente que partir del no verbal a tener un poquito de lenguaje, ya es tremendo. Cuando hay dificultad para la comprensión de instrucciones, se logre. Respeto de turnos, por ejemplo, también. Porque uno se va vinculando. O sea, yo creo que dentro de las profesiones más lindas que hay es cuando uno se vincula con el usuario para lograr un objetivo. Sí. No lo estoy viendo 5 minutos y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. O estos son tus ejercicios. Sino que uno realmente no está trabajando con una rodilla, está trabajando con una persona completa. Y bueno, es la visión que todos los profesionales tenemos que tener siempre. Exacto. Pero es bien lindo y desde la experiencia los resultados están. O sea, es cosa que yo me ponga a entrevistar a los papás que han ido a distintos centros, sí o sí voy a encontrar buenos resultados. Y eso es lo importante. Y eso, como decía al principio, ojalá fuera la primera instancia, como es en Brasil, como es en Uruguay, que son países donde uno ha ido a chachala, se ha formado. Vamos a pedir un bono, FONASA, listo, equinoterapia, directo, Claro, porque está la base científica, están los estudios, están los papers, es cosa de buscar. Tenemos la Federación Ecuestre Internacional, que es la FEI, un montón de cursos, ahí están las capacitaciones también, si es que la gente lo quiere buscar, para ver el tema de cómo lo vinculo, ¿ya? Cómo logro estas certificaciones, cómo estudio para brindar, ¿cierto?, lo mejor para los chicos. Exacto. Y una pregunta en relación a lo mismo, Andrés, porque ahora hay todo un problema con los temas de las desregulaciones emocionales conductuales. ¿Cómo lo has visto tú ahí? Porque hoy día mismo, en la mañana, antes de grabar aquí contigo, estaba con una mamá que me planteaba ese hecho, es decir, un chiquillo que ha pasado por múltiples farmacologías, que ella está excedida. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque andan buscando desesperadamente las familias alguna opción, ¿ya? Exacto. Desde tu experiencia, ¿cómo has visto eso, que es un tema importante ahora en colegios, en universidades, en todo ámbito de cosas? No, por supuesto. Mira, yo creo que nosotros, en general todos los equinoterapeutas, vemos los resultados en esto porque el caballo de por sí es una motivación positiva. Entonces yo ya sé que él quiere ir. El tema es cómo lo regulo. También cómo lo busco en el sentido de perfecto. Hoy día hiciste esto, esto es un premio también. Exacto. Entonces va en esa base que es la terapia asistida con animales, de decir, tengo una vinculación de algo que yo quiero. Oye, me gusta este caballo, ¿cómo se llama? Tanto, perfecto. Prácticamente es su caballo. Es su caballo. Entonces, el llevarle, por ejemplo, un premio al caballo, ya le voy a dar una manzanita. No es muy bueno para nosotros porque decimos, pucha, el caballo sube de peso quizás algunas veces, pero es para la salud del animal también está bien. Pero es importante que toda persona, ¿cierto?, de diferentes tipos de edad,
busquemos, ¿cierto?, esta motivación para trabajar. Y esa es la parte difícil porque muchas veces yo puedo decir, lo voy a dar del ejemplo de kinesiología, tengo que hacer tanto ejercicio, tanta rutina, pero ¿cuál es la motivación aparte de la salud? Que yo lo sé, Mm. pero por algo tengo un problema. Yo sé que emocionalmente quiero estar bien, pero ¿qué está pasando? Entonces ahí es donde necesito un apoyo extra, que quizás lo farmacológico no está dando abasto, pero necesito algo más. Y ahí también vamos a los casos a nivel de salud, por ejemplo, ¿cuál es el físico del caballo? ¿Cuál es el bienestar? ¿Cómo está él? Ah, perfecto, tiene que comer, sí, yo también tengo que comer. Y ahí vamos haciendo esa vinculación también. Muy interesante, muy interesante. Se me abren muchas ideas en relación a, no sé, a trastornos de la conducta alimenticia, varios elementos que podrían así como enganchar. Y ahí se los dejo a los espectadores para que lo vayan viendo, lo que lo están escuchando también. Vamos con otra pregunta, Andrés, ¿ya? ¿Existen restricciones para la gente que realice quimioterapia? Es decir, ¿hay una limitación que dice, no, usted no puede ejecutar eso? Ya, perfecto. Principalmente, siempre lo he dado como ejemplo y siempre hemos pedido certificados médicos. Siempre es bueno tener esa validez ya a nivel médico, pero también hay que conocer que hay distintos tipos de cosas que yo tengo que saberlas como antecedentes. Ujú. Por ejemplo, inestabilidad atlantoaxial, ¿cierto? Expliquémoslo a la gente para que entienda eso. ¿Qué Generalmente es eso? a nivel vertebral, ¿cierto? Tenemos C1, C2, C7, ¿cierto? Tengo todo. Pero la inestabilidad atlantoaxial hace que haya un mayor movimiento porque hay una hipotonía que no me deja que el cuello, ¿cierto? La cabeza y cuello tenga la rigidez necesaria o la fuerza necesaria para aguantar el peso de mi cabeza. Perfecto. Entonces, eso generalmente en el desarrollo motor se va a dar, ¿cierto? 3 meses de 3 edad, yo ya meses. tengo que tener control de cabeza y cuello, o debería. ¿Qué pasa con esto? Generalmente los chicos con síndrome de Down, yo debería preguntar a los papás si saben si tienen inestabilidad atlantoaxial o que se hagan los exámenes necesarios para saberlo. Ahí tendría una contraindicación porque el movimiento, ¿cierto? El whiplash que nos puede dar, un movimiento de latigazo, podría generar algún tipo de lesión. Entonces ahí tengo que tener ojo. Generalmente cuando yo trabajo al paso no va a pasar nada, pero son animales, se pueden mover rápido, cualquier cosa. Entonces Exacto. tengo que saber y tengo que estar autorizado. Osteoporosis, subluxaciones de cadera también, ¿ya? Va a depender el diámetro que tenga el caballo para la apertura a nivel de cadera, ¿cierto? La buena posición, pero sí ahí tendremos contraindicaciones, ¿ya? Crisis convulsivas no controladas, ¿ya? Si tomo mi medicamento y no he tenido crisis, puedo hacerlo, pero también tengo que tenerlo como antecedente previo. Algún tipo de osteoporosis y escoliosis con un COP mayor a 25. ¿Qué significa eso para la gente? ¿Qué ¿Ya? es eso? El ángulo de COP es el ángulo que me mide la escoliosis, ¿cierto? Si yo lo veo en una radiografía. Y cuando está muy aumentado, me dice que hay un mayor riesgo de alguna lesión de disco. Entonces, claramente ahí no podría realizar la terapia de una forma segura para mí. Perfecto, perfecto. Pero Ah, perdón. no, 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 no te Pero preocupes. que no se nos olvide que es muy raro, pero puede ocurrir la alergia al pelo del caballo. Mm, Ya, clave, o sea. sí, De sí. hecho, yo siempre cuando capacito gente, va el chico a conocerlo, la persona, toma un poquito de pelito porque le echan harto, van botando pelito. La manito, veo qué pasa. Si hay un Perfecto. racho o algo por el... Exactamente, para que sea controlado. Perfecto, perfecto. Pero todo otro tipo de personas pueden hacerlo sin ningún tipo de restricción. Sí, perfecto. Incluso yo lo recomiendo el que no tenga ningún problema también que lo haga. O sea, y ahí es donde está lo entretenido de esto. Generalmente yo comento cuando hago las capacitaciones. Cuando uno quiere tirar una pelota arriba del caballo, usted lo ha hecho primero, perfecto, este es el momento de hacerlo, para que vea cuál es la experiencia, qué es lo que se siente. Y es un complemento tan entretenido porque ahí es la persona cuando realmente hace el clic y dice, sí, esto sirve, te lo voy a hacer porque si yo siento esto, siento esta inestabilidad, que estoy más atento, estoy más concentrado, estoy trabajando mi cuerpo, la gente después de andar a caballo es como, Queda cansado. Sí, queda pues tiene que cansado, estar porque presionando con sus muslos, sí. exactamente. Entonces ahí está lo entretenido de esto también, así que es muy recomendado. Que eso es positivo, porque habitualmente las terapias a veces son un poquito fome, digámoslo así, ¿ya? Porque son muy repetitivas y no te exponen a esta dinámica. Y todo apunta ahora Exacto, en la rehabilitación a un quehacer dinámico, que se transfiera rápido a la cotidianidad. sí, Entonces creo que ahí estaríamos viendo un gran aporte. exacto. Súper, súper, Andrés. Eh, en Chile hay programas que están establecidos, que tengan así como un registro, que digan, no, usted pertenece a tal tipo de población y tiene que ir acá, o sigue siendo así como motivación propia, intereses más bien particulares. Tenemos programas donde la gente pueda ir y diga, ya, yo tengo esta condición, no tengo este problema. ¿Hay algo de eso, Andrés, o no? Mira, sabes que en verdad lo basal es muy particular. Si el médico conoce, por ejemplo, o es informado,
el neurólogo principalmente en el caso de chicos con TEA, llega a la derivación. Pero generalmente no está el abanico tan grande de posibilidades. Hay gente que es muy en lo concreto en su derivación, es como vaya aquí, solo aquí, y no ve esta opción. ¿Ya? Tenemos que considerar que esto está en base a muchos niños también, el interés. Uno como adulto, si le gustan los animales, también es genial. Pero en ese caso, no existe como una derivación clara donde yo diga ministerialmente, perfecto, usted tiene esto, le voy a dar esta y estas oportunidades. Sino que eso es lo que hay que generar, que sea una visión clara donde yo sepa dónde puedo ir, dónde me pueden ayudar. Y se ha hecho, por ejemplo, la Federación Ecuestre, tiene cierto su abanico de centros de equitación. Se generó en un momento su abanico también de centros de referencia también, donde uno como equinoterapeuta, su centro podía estar ahí en una elección más fácil. Hoy en día, lamentablemente, es un poquito más el acceso a la persona mediante Google, ¿cierto? O alguna forma donde los puedo llevar. Y ahí es donde está el camino. Esa es la forma para todos los que tengan el centro o sean estudiosos de esto. Es lo que hay que generar, que sean centros de referencia donde yo puedo ir a mi sistema de salud, que hay algunos, ya, ojo, se han capacitado gente, yo he visto por redes sociales, centros de salud, municipalidades también se están haciendo. Pero cuánto de la población sabe de eso es importante y es lo que hay que mejorar siempre. Exacto. Y hablemos de las buenas praxis y las malas praxis, porque también hay que hablar que tienen que haber situaciones de ese tipo, ¿ya? Claro. Porque claro, a lo mejor yo tengo 2 caballos, perdón lo cotidiano, y se me ocurrió hacer este centro de equinoterapia, que de equinoterapia o hipoterapia no tiene absolutamente nada. Es decir, ¿hay alguna normativa que me exige eso? ¿O yo así, porque tengo este espacio, para pensar que la gente a lo mejor pueda decir, no, sabes que voy a ir a tal lugar? ¿Qué le recomendarías tú a las personas, Andrés? O sea, yo lo que primero como recomendación haría lo que es el estudio. Saber esto, las bases científicas, cómo se trabaja, quiénes tienen que trabajar adecuadamente para poder hacerlo. Claramente yo puedo normar y crear un centro a nivel de una municipalidad, puedo hacer una SPA, puedo hacer una institución o una fundación, por ejemplo, que dentro de sus estatutos lo haga, ¿cierto? Pero está como un poquito autonormado, entre comillas. Y ahí es donde hay que evitar esas malas praxis que cualquier persona lo puede hacer porque lo quiere hacer y porque es bonito y llamativo o es tentativo a nivel económico. Pero hay que hacer las cosas bien porque nosotros como equinoterapeutas lo que queremos es que esto siga y se mantenga en el tiempo. Y para eso tiene que haber una buena praxis porque yo voy dando una referencia. Exacto, exacto. Sí, importante eso. Y un dato que puede ser complejo, pero ¿cuánto sale una sesión de quinoterapia? Porque tenemos que decirlo, la gente a lo mejor, claro, yo sé que hay variabilidades, pero más o menos para que tengamos idea. Tal vez mucha gente que puede estar interesada después de ver este capítulo y diga, oye, yo creo que a mi hijo, a mi marido, no sé, a mi abuelo le puede servir una cosa de esta. Pero para tener un valor de referencia más o menos, Andrés. O sea, bueno, pregunta compleja porque cada centro, lamentablemente, dependiendo de los planes de subvención que ellos tengan, pueden hacer un convenio. Por ejemplo, Calera de Tango tuvo unos convenios bastante tiempo, San Bernardo también. Claro, ahí hay gente que podía entrar por programas gratuitos, pero habían otros que tienen que pagar una sesión completa, que puede ir de los 20 a los 45 o superior, porque tengo que considerar cuál es el equipo de trabajo que yo voy a tener. De partida, alguien lo más probable es que tire el caballo, ¿cierto? Estamos hablando de una hipoterapia a una monta terapéutica, tirador. Tengo que tener un profesional que dirija la terapia, ¿cierto? Exacto. Tengo que tener otro profesional que dirija o codirija la terapia o algún voluntario, auxiliar, lo que sea, un personal ecuestre, para dar la seguridad. Y va a depender al nivel de la evaluación que yo haga con el chico a nivel ecuestre. Eso es súper importante, ¿eh? Tiene que haber una evaluación ecuestre donde yo diga, perfecto, Pepito, ¿sube o no sube al caballo? Ya, sube al caballo. ¿Tiene equilibrio o no tiene equilibrio? Y ahí me va cuánta gente yo necesito para trabajar. Y eso es un valor agregado también. Exacto. El caballo también come, tiene que tener veterinario, etc. Un espacio. Exactamente. Entonces, lo que es mercado hoy en día puedo encontrar mucha variabilidad, pero lo importante más que el costo es que el centro haga un buen trabajo. Perfecto, perfecto. No, importante eso saberlo, porque seguramente mucha gente va a tener ese interés, ¿ya? Yo conozco algunos lugares que son gratuitos, como decías tú, que a través de las municipalidades ofertan, claro, son cupos limitados, porque tiene un valor que lo asume un poco esta municipalidad, ¿ya? Pero para que la gente se pueda acercar bajo esas líneas.
No, me queda perfecto. Tú hablaste de unos conceptos que yo creo que antes de hacer la pregunta quería que lo aclarara. El de monta terapéutica, porque claro, tal vez para ti es muy cotidiano, pero hay gente Claro. decir, ¿qué es eso? ¿Podemos como redefinir Sí, esos términos para el público en general? perfecto. Está la hipoterapia que hablamos un poquito más de lo motor. Vamos a usar la base de Edith Gross, ¿ya? Que va a ser nuestra bibliografía en este momento. La hipoterapia, monta terapéutica, ¿cierto? Y después tengo lo que es volteo y equitación adaptada. Cada una de ellas va en decreciente dependiendo el nivel de necesidad que tenga el chico. Entre mayor necesidad física y cognitiva, nos enfocamos más en la hipoterapia, donde voy a trabajar principalmente que él no se caiga del caballo, por dar un ejemplo. Sí, Pues es un abanico muy grande de terapia, pero para que se vaya entendiendo un poquito esta diferencia. Ya lo que es monta terapéutica, ya empiezo a trabajar un poquito más lo cognitivo, fonoaudiológico, terapia ocupacional, pedagógico, ¿ya? Y lo interesante de Edith Gross, que nos engloba que uno nunca trabaja solo en un área, sino que trabaja un poquito más mixto, porque yo necesito para trabajar quizás lo emocional, lo físico también, necesito que se acerque, tenga el rango de movimiento para abrazar el caballo, y lo cognitivo también. Pero si lo vamos separando, hipoterapia, mucho más físico, monta terapéutica, tengo lo que es físico, pero lo cognitivo en sí, todo su amplio espectro, y ya el volteo tengo lo físico, pero en un camino deportivo. El volteo, según la FEI, es un deporte, ¿ya? Pero yo puedo utilizarlo para trabajar distintas bases físicas también, porque el cinchón es distinto, ¿ya? El cinchón, estamos hablando de la forma donde yo me voy a firmar con el caballo, ya está el mandil, que también es mucho más grueso, sino que es para que ellos se puedan parar sobre el caballo, ¿ya? Y la equitación adaptada, todas las bases de la equitación, lo que es el adiestramiento, de una forma más terapéutica, ¿ya? perfecto. Nosotros le enseñábamos a los chicos, yo me acuerdo, teníamos como un poquito paradigma, cuarto básico hacia arriba, donde ya pueden tener más la rienda, nos vamos a una equitación adaptada donde, no sé, pues, van a buscar una pregunta de lenguaje, completan una oración, leen un texto, tienen que memorizarlo para trabajar. Es muy amplio, depende de la creatividad también que tenga uno. Exacto. Pero esas podrían ser la división en lo equinoterapéutico, y está lo paraecuestre también, que es, como clasificador tengo que mencionarlo, es el área deportiva, donde yo busco que los chicos compitan a nivel nacional, internacional, pero el compromiso es 100% físico, ¿ya? Perfecto, perfecto. Justamente hacia eso quería llevarte. A mí muchas gracias por aclarar los conceptos, porque a veces uno piensa que es todo como una masa así indefinida, pero aquí tenemos muy claro cuáles son los procesos por los cuales uno va pasando. A partir de eso te quería preguntar, es decir, ¿qué es esto de la paraequitación? ¿Ya? Mm. Claro, hay todo, por suerte, se ha visualizado más todo lo que es lo paraolímpico, ¿no? Sí, Pero tú eres un capacitador. Entonces, explícanos un poquitito qué significa la paraequitación, qué conlleva, cuál ha sido el auge en Chile. Ábrenos un poco ese espectro, Andrés, para conocer. ya, perfecto. Lo que es el ser clasificador paraecuestre, la clasificación en sí es que yo, mediante una evaluación, se llama evaluación de banco según la FEI, que es la Federación Ecuestre Internacional, yo hago una prueba física estandarizada para ver cuáles son sus habilidades físicas para andar en el caballo. Ya, ojo, porque yo puedo hacer una evaluación física donde veo fuerza, Exacto. pero en base a una función que yo necesite que él cocine, coma, etcétera. Pero acá es en base a andar al caballo. Y está la prueba también que es ecuestre. ¿A qué voy con esto? Dependiendo del diagnóstico, nosotros tenemos distintos tipos de grados, ya de categorías para poder ver dónde compito. Porque es muy distinto que alguien compita sin quitar mérito, ¿cierto? Una persona quizás que tenga una parálisis cerebral, con toda la complejidad que puede llevar, a alguien que tiene una amputación de mano solamente. Exacto. Entonces, ¿qué hace la clasificación? Lo agrupa en distintos grados para que ellos puedan competir de la manera más justa posible. Busca la equidad. Busca la equidad, exactamente. Y eso es lo importante de realizar una buena clasificación. Donde yo le pongo grado 1, por ejemplo, van a trabajar lo que es al paso y tienen muchas ayudas. Grado 2, se trabaja al paso y un poquito de trote. ¿Ya? Vamos quitando ayuda en todo esto. ¿Ya? Grado 3, paso, trote y un poquito de galope. 4, ya vamos sumando más galope. Y el quinto ya trabajo a la par de lo que es una equitación normal en una clase de adiestramiento. Perfecto, perfecto. ¿Y en Chile ya está asentado eso? Porque no, tal vez el conocimiento es muy básico. Tenemos competencias, hay un equipo. ¿Qué pasa con eso? Ya, mira, es importante, desde la Comisión Paraecuestre se está trabajando bien, arduo y duramente para visibilizar lo que es el paraecuestre. Ya hoy en día he clasificado unos 6-7 jinetes los cuales compiten. Si no me equivoco, fueron a competir ahora a Brasil hace poquito o van a ir ahora a Uruguay porque
realizamos una clasificación, un evento, nosotros ahora el 4 de mayo, si no me equivoco, donde se hizo esta clasificación, donde fueron los jinetes, fue parte del comité paraecuestre, de las federaciones y toda esta visibilidad que se necesita para que el deporte vaya creciendo. Yo puedo quizás tener muchas ganas de competir, pero también necesito competidores. Exacto. Y ahí es donde esto se tiene que abrir, porque de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? O durante todo Chile, yo necesito ver esta visibilización y también decir por qué. Porque muchos chicos están en la terapia, y esta es la parte importante. Yo le hago harto hincapié a toda la gente que conversa conmigo. No puedo seguir haciendo lo mismo durante 20 años, tengo que llevarlo a un mayor desafío. Exacto. Y ese desafío tiene una base ecuestre, como justo lo hablábamos de la etapa, ¿cierto? Exacto. Hipoterapia, montaterapeuta. Pero cuando llego a la equitación adaptada, puedo seguir en base, si el trastorno es más cognitivo, en Virtus, que es la institución de equitación especial, o en base al comité paraecuestre, donde vamos en base a la Federación Chilena del Deporte. Entonces tengo estos dos caminos, pero lo importante, independientemente del camino o la forma que elijan, es generar el deporte. O sea, si estuve andando a caballo durante 10 años, ¿por qué no llevarlo a lo deportivo? La motivación. Esa es la clave de la equinoterapia, motivación de la persona. No puedo estar haciendo los mismos ejercicios siempre, tengo que llevarlo a desafiarse ellos mismos. Perfecto, toma las riendas del caballo. Lo estás manejando tú solo y ahí vamos, avanzando, desafiando siempre. Entonces ahí esa es la parte súper entretenida, que hoy en día es lo que me dedico a clasificar jinetes, ya, y trabajar un poquito más con la comisión. Pero ahí está lo entretenido, donde yo voy haciendo este paradigma terapéutico a lo deportivo. O sea, estuve en terapia todo este tiempo, mira todo lo que avancé, que estoy compitiendo. Claro, Yo creo que transitemos a ese... ¿Y exacto. cómo ha sido la recepción? Porque, claro, a lo mejor la familia, ¿cómo ha sido eso? ¿Han habido resistencia? ¿Cómo ha sido la llegada en general de la gente ante estas situaciones? Mira, yo te diría que esa es la situación que a la gente le gusta, que es la motivación, porque ya no es solo, a ver, su hijo que tiene una condición o tiene un problema, por así decirlo, sino que mira, y es como, está compitiendo, o generalmente en el centro yo siempre lo destacaba, que era súper estresante para nosotros hacer la presentación de fin de año. Sí, Y uno dice, pero ¿para qué quería hacer una presentación si lo están viendo siempre? Porque invitan al abuelito, a los primos, y mira, él es el centro de la atención, está siendo felicitado. Es una motivación tremenda. Entonces, ahí uno se da cuenta que muchas veces en los centros ecuestres uno hace muchas cosas de lo que es el par ecuestre o las presentaciones, ¿cierto? Donde, perfecto, lo hemos logrado, y los chicos lo logran siempre. Entonces, llevarlo a esto a las familias es súper es de motivación, enorgullece, es como, mira la foto, está aquí arriba del caballo, oye, avanzaste, lo hiciste tú solo, los videos hoy en día, o sea, es espectacular. qué bueno, mira qué bueno. Y una última pregunta, Andrés, ¿ya? Así como para dejar un mensaje. Si tú tuviéramos que poner como ese mensaje final de cuáles son los beneficios, pensando un poco en el nombre del podcast, ¿ya? Claro. Tiempo de bienestar. ¿Cuál es el beneficio que le produce a las personas el hacer equinoterapia, hacer hipoterapia? ¿Cuál sería como ese leitmotiv que yo le llamo, ¿ya? Para que la gente se motive, lo vea, lo busque y lo vea como una opción? Sí. Bueno, yo creo que el beneficio es un bienestar completo. Ya pensando en el nombre, el tiempo de bienestar, es un bienestar completo porque estoy trabajando lo físico, mi cuerpo generó endorfina, ¿cierto? Quizás bajé mis niveles de cortisol desde la regulación emocional que puedo tener también. Cognitivo, mi mente se estresó, pensó mucho. Recordemos que el estrés es bueno hasta cierto punto, Sí. entonces es recomendado en muchas zonas. Es como, oye, ¿cómo te sientes tú cuando vas a jugar fútbol, por poner un deporte? Boté, ¿cierto? Bajé mis revoluciones, estoy tranquilo, estoy feliz. La quinoterapia va a eso. Los chicos terminan siendo felices. Y yo ahí va, para que lo busquen, ¿cierto? Con un eslogan de la felicidad, el bienestar completo. Porque no hay nada más lindo que el niño feliz cuando termina, se baja del caballo, y ahí vuelvo a enlazarlo al principio con la comida, le lleva un premio, le lleva un regalo al caballito. Deja la mano toda baboseada, súper entretenido, pero eso es. Y los chicos se van felices y conductualmente también. Le da esa motivación a los papás de seguir trabajando, de ver, oye, perfecto, tuve una semana terrible, pero mira cómo estuvo, mira lo que hicimos, cómo avanzamos. Y eso es espectacular. Exacto. Bueno, te quiero agradecer, Andrés, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu experiencia. Espero que para la gente haya sido importante esto y algunos conceptos claros. Es decir, lo que decía Andrés, es decir, apunta a la felicidad, al bienestar general.
Entonces, invitarlos a lo mejor que si tienen mayor interés, ahí vamos a dejar también las redes sociales de Andrés, si nos permite, Sí, por dado que supuesto. esta temática es muy relevante, para que busquen y exploren. Así que muchas gracias, Andrés. No, gracias a ti también.